Obedece. A ver, ¿cómo se llama? Ora y obedece, ¿no? Un tema muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer porque creo que todos podemos orar, ¿cierto o no? Todos oramos. De hecho, hasta el inconverso puede orar. No sé si ustedes tengan amigos inconversos que ellos dicen, yo oro, y es algo fácil de hacer. Luego viene una parte que es un poquito más difícil, que es confiar. Y luego una parte que creo que no muchos de nosotros hacemos, que es obedecer. Y de eso te quiero hablar yo el día de hoy. Quiero hacer una oración antes de empezar. Ahí donde estás, inclina tu rostro, amén. Padre Santo, te damos gracias, Jesús, esta tarde, Señor, por tu palabra, Jesús, que va a ser expuesta, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, Señor, para poder compartirla, Señor, y decirla de la forma correcta, Señor. Padre, tu palabra, Señor, es vida, tu palabra es real, Señor, y en tu palabra hay poder, Jesús. Tu palabra es como una espada de doble filo, Señor, que entra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, y confronta, Señor, todo aquello que a ti no te agrada, Jesús. Te pedimos, Señor, que entremos en tu presencia con reverencia, Señor, que entremos en tu presencia con humildad, Jesús, no con altivez, Señor, no buscando nuestra gloria, Jesús, sino que sea tu palabra, Señor, hablando a nuestra vida, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por esta iglesia, Jesús, donde podemos adorarte con libertad, Señor. Y gracias por todas aquellas personas, Señor, que nos ven, Señor, a través de social media, Señor. Te pido que tú sigas tocando sus vidas y sus corazones, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy te voy a estar leyendo una historia que creo que tiene dos lecciones para nosotros que podemos aprender. Y si tienes tu palabra, me gustaría que fueras allí en Hechos, capítulo 12, versículo, te voy a estar leyendo del 1 al 5. Beto, qué bueno que estás aquí, mijo. No te vi porque dije, ¿qué es eso feo de allá? Trae una camiseta de los Steelers. Dije, ay, Señor. Pero Dios te bendiga, Beto, qué bueno que estás aquí, mijo. Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5. Y esta historia nos está hablando de una persona llamada Pedro. ¿Quién se acuerda de Pedro? Sí, bueno, Pedro era uno de los líderes de la iglesia primitiva, ¿no? Y esta historia nos narra acerca de cuando él es encarcelado por un rey bien maldoso. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El rey Herodes. Yo no sabía, pero estaba leyendo un poquito de Herodes. Y este mismo Herodes viene del rey que mandó a buscar a Jesús. ¿Se acuerdan? O sea, viene de ese mismo linaje. O sea, dije, híjole, qué maldosos estos reyes, ¿no? Entonces, este rey, lleva a prisión a Pedro. Pero sin embargo, esta historia nos enseña que aún en la prisión, aún cuando había incertidumbre, Pedro logra experimentar paz y la protección de Dios. Qué padre, ¿no? Se los voy a leer, dice Hechos capítulo 12, empiezo del versículo 1 y lo voy a leer de la Reina Valera, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada, ¿a quién? Hermano. Y viendo que esto había agradado a los judíos, fíjate qué maldoso, procedió a prender también, ¿quién? Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, ¿a cuántos? 4 grupos de 4 soldados. A ver, los que son buenos para las matemáticas, ¿cuántos soldados los tenían? ¿Cuántos? 16, santo Dios. Dice, para que lo custodiasen, y se proponían a sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ¿qué dice? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dos lecciones que creo que podemos aprender de esta historia, ¿no? Una creo que es la oración y otra es la confianza en Dios. ¿Cuántos de aquí han estado en la cárcel antes?
¿Cuántos han estado encarcelados? No, no les dé miedo. Todos, es que estamos en vivo. Oye, ¿cuánto cholo? No nos crean. Pero, a ver, ¿cuántos aquí deben tickets? ¿Alguien debe tickets? A ver, pásale por hermano policía, no se crean. Por eso no se crean. Pero yo he visto la situación de la cárcel y cuando uno está en la cárcel no es una situación muy agradable, ¿no? Las pocas personas que me han contado su experiencia es que, por ejemplo, tú no puedes pedir, bueno, quiero unas enchiladas verdes. Tú no puedes decir, yo quiero un baño privado donde nadie me vea porque me da vergüenza. No, o sea, tú estás en las condiciones que te pusieron, ¿no? Entonces, este muchacho, Pedro, está en la cárcel. Yo no sé tú, cuando estás en una situación difícil, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente? Por ejemplo, si yo cayera en la prisión ahorita, creo que mi mundo se derrumba. O sea, digo yo, híjole, ¿qué va a pasar con Vicky? ¿Qué va a pasar con las niñas? ¿Qué va a pasar en la iglesia? Híjole, ¿quién va a predicar? Son muy poquitos los que quieren predicar. Híjole, ¿quién va a ir a abrir la iglesia? Muchas preocupaciones. Pero sin embargo, esta historia nos enseña que aunque él se encontraba custodiado por ¿cuántos soldados? Dice que él todavía estaba confiando en Dios. Pero fíjate la importancia, y esta es una lección para la iglesia. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia ante la adversidad de uno de nuestros hermanos? Cuando uno de nuestros hermanos se encuentra pasando por una dificultad, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Seamos sinceros. Por ejemplo, cuando alguien le está yendo mal, rápidamente la iglesia dice, seguramente anda en pecado. Seamos sinceros. Cuando alguien está batallando, rápidamente hacemos juicio y decimos, qué bueno que le está yendo así, porque no quiere nada con el Señor. Pero nunca vemos la oportunidad de, como familia de la fe, fortalecernos a través de la oración. Y me encanta porque cuando la iglesia se da cuenta que a uno de sus líderes es capturado, dice que ellos oraban fervientemente. ¿Qué es fervientemente, iglesia? Intensamente. Cuando uno de sus hermanos está pasando por una dificultad, oramos intensamente. Seamos sinceros. Cuando en el grupo ponemos, oigan, alguien está pasando por una situación. Nayeli nos compartía anoche, por favor oren por mi hermana porque está malita. Usted en ese momento se detuvo y dijo, me voy a hincar y voy a orar intensamente por esta necesidad para que el Señor actúe en la vida de nuestra hermana. ¿Lo hacemos? No lo hacemos. Fíjate la actitud que debemos de tener como familia de la fe. Es bien, por ejemplo, en la situación mía, cuando alguien me dice, Manny, estoy orando por ti, eso para mí bendice mi vida. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque muchas veces una persona puede caminar con una sonrisa en su rostro. O te abro mi corazón. Ha habido veces que yo estoy predicando acá un domingo y yo no lo estoy pasando de lo mejor. Y tú tal vez me puedes ver y decir, híjole, el pastor, qué contento se ve. Hay días que yo tengo días malos. Pero ¿sabes cuánto bendice mi vida cuando yo recibo un mensaje de alguien que me dice, pastor, estoy orando por ti? Porque vemos como familia, vemos los rostros y a veces decimos, a Brian no le hace falta nada. Pues se ve bien cachetón, come muy bien. Pero en realidad no sabemos con lo que Brian está luchando. Y me encanta esta historia porque no solamente enseña la situación de este Pedro, sino que enseña también, bueno, ¿cuál es la actitud de la iglesia ante esta adversidad? ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando lo capturaron? ¿Qué hacía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Se robó algo? ¿Mató a alguien? ¿Qué estaba haciendo? Estaba llevando el evangelio. Pero nosotros fácilmente hacemos juicio de nuestros hermanos. Viene un hermano que tiene mucho tiempo que no le vemos
Pues hermano, ¿dónde estaba? Yo pensé que se había ido al mundo. ¿Qué pasó, hermano? Pues sí, ya lo vi en las fotos del Facebook, cómo anda en la parranda, hermano, anda bien perdido. Fácilmente hacemos juicio a las personas. Pero ¿por qué no oramos y decimos, Señor, yo no sé lo que está pasando mi hermano Enrique? Yo no sé si tal vez él está pasando por un momento de depresión, pero yo voy a orar, Señor, para que tú actúes en la vida de él. Y fíjate qué astuto es el demonio. Que el demonio cuando ataca a alguien siempre va a atacar a una persona que es líder. Cuando el demonio ataca familias, el demonio siempre va a atacar al hombre de la casa. Porque el demonio sabe que si él logra confundir o él logra tomar la vida del hombre de la casa, él sabe que fácilmente todos los demás no van a funcionar de la forma correcta. Hombres, estén alertas. Satanás ha venido para matar, para robar y destruir. Cuando el enemigo venga, él va a traer todas las fuerzas que él tenga y los problemas que él pueda, porque él sabe que si él logra confundir tu vida, tu familia también va a estar confundida. Es por eso que cuando tú ves una familia inestable, no es porque la esposa está inestable, no es porque los hijos están inestables, es porque la cabeza está inestable. Y nuestra familia, iglesia, es un reflejo de nuestra autoridad como padres. Si tu familia es un desastre, es porque has fallado como líder de tu casa. Y es vergonzoso que el diablo se esté burlando de nuestras familias. No le eche la culpa a su esposa. No le eche la culpa a sus hijos. Póngase las pilas y dígale, enemigo, tú no vas a tener control sobre mi familia. Es por eso que Satanás, cuando van y toman a Pedro, dice, lo vamos a tomar a él porque hay muchos que lo siguen a él. Y sabemos que si lo agarramos, todos los demás se van a agüitar. Pero ¿qué pasó con la iglesia? Ellos decidieron orar, ¿cómo? Fervientemente. Ellos estaban orando, confiando que el Señor podía liberar a Pedro, pero también estaban orando para que se hiciera la voluntad del Padre. Iglesia, ese es el gran problema del día de hoy, que oramos para que las cosas se hagan conforme a mi voluntad. Yo voy a orar para que las cosas se hagan conforme a lo que yo quiero. Y la palabra del Señor me enseña que yo debo de orar conforme a la voluntad de Dios. Si Pedro hubiera muerto, ¿ustedes creen que la iglesia se hubiera desanimado? ¿Creen que se hubiera desanimado? ¿Hubieran dejado de seguir a Cristo? ¿Y los que no, por qué? Porque ellos tenían su fe puesta en Cristo. Ese es el problema del día de hoy, iglesia. Que hoy oramos para que se haga la voluntad mía y no la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser perfecta. Si tú estás orando para que el Señor haga algo y el Señor no lo hace, es porque la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. Esta semana a mí me da mucha tristeza porque vino un hombre que es profeta bien conocido y vi estas iglesias llenas, llenas, llenas. O sea, les decían, por favor lleguen media hora antes, lleguen una hora antes, porque si no llegan no va a haber campo. Y la gente estaba en el friazo afuera esperando que este hombre les diera qué va a pasar con mi vida. Y mucha de esa gente no recibió palabra. ¿Y qué creen que pasó? Otra vez su condición está en la misma situación, porque ellos van buscando que se haga su voluntad y no la voluntad de Dios. Hoy me metí en el en vivo. ¿Sabes cuántas personas están en esa iglesia? Poquitas, 20 o 25 personas. ¿Por qué? Porque la gente hoy va buscando la dirección del hombre. Hoy tienes que buscar la dirección de Dios. El propósito de Dios siempre es perfecto en nuestra vida, iglesia. Y me da mucha tristeza que la iglesia siga en la misma condición, buscando la guianza del hombre. Yo necesito que un hombre me diga, y digo,
Padre, qué tristeza que tu palabra no es suficiente. Yo compartía con mi mamá y le decía, madre, me da mucha tristeza que la palabra aún no sigue siendo suficiente. Qué tristeza que lo que Dios ha hecho en nuestra vida lo echemos a la basura porque necesitamos confirmación de un hombre. Qué tristeza que la palabra no nos puede hablar. Qué tristeza que el Espíritu Santo no hable a nuestra vida. A fuerza necesitamos confirmación de un hombre para hacer lo que tenemos que hacer. Le decía a mi mamá, qué triste, madre. Qué triste, porque la iglesia ya no está en esa condición. Y a mí cuando hablan de reino, digo, Señor, ¿de cuál reino hablan si el reino no está establecido en esta tierra? El reino nada tiene que ver con acumular en esta tierra. El reino tiene que ver con que se haga la voluntad de Dios. ¿Qué dice la oración modelo? Hágase tu voluntad, venga tu reino. Sí, tu reino va a venir y se va a establecer aquí. Y todos aquellos que hayan amado esta tierra, ¿qué crees? Aquí se van a quedar. Pero dice la palabra del Señor, busquen hacer mi voluntad. Y esta iglesia oraba para que se hiciera la voluntad de Dios. Iglesia, a veces la voluntad de Dios no va a ser lo que queremos nosotros. Y cuando no sea como queremos nosotros, no te dé tristeza. Porque el Señor sabe nuestra situación y sabe qué es lo que necesitamos. Lo único que nosotros podemos hacer es orar. That's it, como dice mi mamá. Que mi familia se está perdiendo, ponte a orar. Que mis hijos no quieren nada, ponte a orar. No vayas a buscar que un hombre te diga. Ponte a orar, la oración tiene poder. Que no me está funcionando esto, ponte a orar. Que voy a perder mi trabajo, ponte a orar. Y deja que el Señor haga lo que Él tiene que hacer. Oigan, en los tiempos de antes así era. El pueblo se juntaba y se ponía a orar. Y luego el Señor sí mandaba un profeta, pero les mandaba para decir, es que están así porque están viviendo de la forma incorrecta. Yo nunca vi que el profeta viniera y dijera, ensanchen sus territorios, construyan más cosas, busquen más riquezas. El profeta venía y decía, arrepiéntanse o se van a quedar aquí. La oración lo puede hacer, iglesia. No hagamos juicio rápidamente de nuestros hermanos. Cuando tú veas que alguien está pasando por una dificultad, ora por ellos. Si le vas a hablar, no le hables para que le digas, hey, ya te volaste, tienes mucho que no vienes, andas en pecado. Ayer que hablábamos con Chris, que estaba sintiéndose malita, le pregunté, oye Chris, ¿no andarás en pecado? Le dije. Y luego me dice, no, pastor, dice, estoy pasando por una prueba. Le digo, qué bien, Chris, estás aprendiendo bien. Le dije, nomás el pastor puede pasar por pruebas, le dije. Pero póngase a pensar, rápidamente hacemos juicio de nuestros hermanos. Ya de seguro se fue al mundo. Híjole, muchas veces oramos para que el Señor se lleve a una persona. Nunca he orado para que el Señor se lleve a una persona de la iglesia. Sea sincero, yo sí lo he hecho. Bueno, no de esta iglesia. Pero yo a veces he estado en iglesias donde veo que ya no va una persona y digo, ay Señor, que no vuelva. Padre, que se haga mormón y ande en bicicleta y se le salga la llanta, Padre, y se cae. Pero la oración tiene que ir dirigida hacia el propósito de Dios. La palabra del Señor nos dice en Mateo 22:39, dice, ¿amarás a tu prójimo? ¿Cómo? ¿Ustedes se aman? ¿Sí? Frank, cuando te pegas en un dedo con el martillo, va que te amas mucho y dices, ay, mi dedo. Ahorita que mi papá decía que Frank va a estar en el cielo, yo me imaginaba a Frank cambiando ventanas y todo. No, es que a Chris no le gustó este color. Cambiando, no, yo quería oro aquí igual de... Pero dice que debemos de amarnos como nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuándo será el tiempo que las iglesias no nos veamos como competencia? Oye, hoy en día las iglesias no se apoyan el uno al otro. Somos competencia. Uno al otro decimos, no, es que mi iglesia es mejor que la tuya. No, es que yo estoy haciendo más que el otro. Estamos trabajando para el mismo Señor. Yo siempre he dicho, en el cielo no va a haber una esquina para los de esta iglesia y allá para la otra iglesia. Y no van a poder juntarse, los de la iglesia, no. Todos vamos a ir porque todos trabajamos para el Señor. Dejemos de vernos como competencia. Cuando alguien se duele,
Todos debemos de dolernos. Cuando un pastor está pasando por una situación difícil, todos debemos de dolernos. Cuando alguien está pasando por una situación difícil de otra iglesia, todos debemos de orar por ellos, porque todos estamos trabajando con un mismo fin, de llevar las buenas nuevas y recibir nuestra recompensa en el cielo. Entonces acuérdate de eso. Antes de que hagamos juicio, vamos a orar fervientemente. Cuando usted recibe un mensajito en el grupo de la iglesia, en ese momento, deje lo que está haciendo y vamos a hincarnos a orar y decir: Señor, obra en la vida de esta persona. Yo no sé qué está pasando, Señor. No pregunte. Como seres humanos somos bien metiches. Todo nos gusta preguntar. Mejor ore. Ore y vamos a esperar que el Señor se manifieste en medio del dolor. Amén. Entonces, ora y luego la parte de confía. Oigan, qué difícil es esperar. Mi mamá la última vez que vino, ella tenía una petición para que se vendiera su casa. ¿Te acuerdas, madre? Y mi mamá: ya no se vende mi casa. Y parece que había una oferta y no se vende la casa. Y vino mi mamá, de hecho, la última vez que vino y dijo: ayúdenme a orar, puse una petición. Y le dije: madre, vamos a orar, pero si vendes la casa, parte de esa comisión es para Yo Soy, le dije. Tienes que pactar, si no, no va a funcionar. Y qué difícil es esperar. Oye, qué difícil es esperar cuando oras por tu pareja y dices: Señor, ¿cuándo va a cambiar? Y no parece que las cosas mejoran, parece que se empeoran las cosas. Señor, ¿cuándo mis hijos van a cambiar? Y tú ves a tus hijos y los ves más perdidos que el año pasado y dices: santo Dios, pues ¿cuándo va a pasar? Y es difícil esperar. Yo no logro entender cuando el salmista decía, allá en Salmo 40, decía: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente. Por eso, esperar en el Señor. Tú puedes decir: Señor, ya hacen 10 años. Tú sigue orando. Mi mamá, ya parece que esta semana cierras en tu casa, ¿verdad, madre? Ya parece que todo va bien. Mi madre esperó, ¿cuántos meses? 6 meses. 6 meses y el mortgage no se detiene. Tú no le puedes hablar al mortgage y decir: Señor, en el nombre de Jesús cancelo mi cuenta. Te va a decir el mortgage: ¿estás loco? Pues tienes que pagar. Mi mamá seguía pagando y seguía pagando en su otra casa. 6 meses. Pero no te desesperaste, ¿verdad, madre? Orabas. Y el Señor contestó. Ya este fin de semana, iglesia, de hecho, por eso vamos a tener carne, porque con la ofrenda que hay mi mamá, hombre, va a haber tiempo para todos. Así que vayan pidiendo si la quieren medium rare o como ustedes quieran, porque el Señor contestó. Amén. Y familia, es fácil dudar, ¿eh? No les voy a decir que no. Como humanos podemos dudar de la situación, pero nunca dudemos de Cristo. Cristo jamás nos va a quedar mal. Cuando la iglesia oraba, ellos oraban con seguridad que el Señor iba a hacer lo que Él tuviera que hacer. Entonces, ahora te quiero dar la parte de confiar. Dice en Hechos 12:6, si lo tienes ahí, Hechos 12:6, del 6 al 11, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, cuando se refiere a esto, quiere decir que Herodes lo iba a sacar de la cárcel porque lo iba a matar. O sea, su intención era que en público él lo iba a matar. Y no creo que lo iba a matar de una forma suavecita. Acuérdense cómo mató a Jacobo, con espada. No sé si has visto las películas de Gladiator, cuando cortaban las cabezas a ¡zas! Creo que era muy probable que él iba a morir de la misma manera. Eso dice, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro, ¿qué hacía? Santo Dios. ¿Cómo puede dormir alguien en la cárcel si le van a cortar la cabeza? Oye, si cuando yo tengo deudas y estoy pensando: híjole, Señor, ya mañana es el día y no tengo el dinero para pagar, no duermo.
Imagínate a alguien que está en la cárcel esperando para que lo maten y llega, dice que está la noche y Pedro está durmiendo. Hay un salmo que mi mamá nos repetía en la noche, que es Salmo 4:9. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La persona que confía en el Señor puede dormir en paz. Si eres una persona que no duermes, es porque estás más preocupado en las situaciones y en lo que puede pasar y tu confianza no está puesta en Dios. Oye, el día de mañana, no te preocupes tú. Dice la palabra del Señor que cada día trae su propio. Entonces, si ya llegas a tu cama en la noche, dice mi esposa que lo que a ella más le encanta es dormir. Y sí, duerme muy bien mi esposa. Creo que hay muchas hermanas que aquí que duermen muy bien. Dicen que la dormir embellece, ¿no? Bueno, Enrique casi no ha dormido. Pero fíjate, llega la noche y Pedro está durmiendo. ¿Qué hacía el Señor en la tormenta? ¿Se acuerdan qué hacía? Dormía. Fíjate cómo una persona que confía en Dios no está pensando, ¿qué va a pasar conmigo el día de mañana? Señor, ¿por qué no te has mostrado en esta situación? Una persona que confía en Dios puede dormir tranquilo y decir, Señor, yo estoy confiando en ti plenamente. Mañana va a ser otro día. ¿Y sabes qué? El mismo Señor que sostuvo nuestra vida el día de hoy, también va a sostener nuestra vida el día de mañana. Y también el martes. Y también el miércoles. Y si así no sea, decía, para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia, amén. Y fíjate la confianza, vamos a seguir leyendo para que veas. A mí por eso me encanta la palabra, porque la palabra nos da muchos detalles y es con una razón, es con un propósito. Dice que él estaba dormido entre, ¿cuántos soldados? 2. No solamente hay 2 soldados ahí con él, pero también está sujeto con, imagínate. Yo no sé ustedes, iglesia, pero yo cuando duermo, yo no puedo dormir que alguien me esté abrazando. No sé ustedes. Por ejemplo, mi esposa se acerca y me abraza y pues, ay, qué bonito un ratito. Y luego, ok, me moraste a tu campo. Pero no me gusta. Y luego mi esposa me dice, ¿cómo? No puedo decir eso en vivo que la otra vez me regañaron. Pero cuando una persona, o sea, digo, ¿cómo está dormido con cadenas y luego con 2 soldados a sus lados? No solamente eso, pero dice que había también guardias delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Y lo dice el 7. Y aquí se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció la cárcel. Iglesia, yo les contaba la otra vez que tuve la oportunidad de experimentar ángeles. Y en ese monte donde estábamos, en medio de la oscuridad, la luz que los ángeles daban es una luz fuerte. Yo estaba a una distancia lejos del monte y allá en el monte claramente se podía ver la luz. No sé si te acuerdas, padre. Se veía la luz, o sea, cuando tú estás dormido, bien oscurito, y de repente te echan una luz, ¿qué pasa? Te mueves. Fíjate la paz de este hombre. Dice que cuando llega el ángel, no lo despertó la luz, sino que el ángel dice que llega y dice que le tiene que hacer como en las costillas. ¿Lo tienen ahí? Sí. O sea que imagínate, de lo dormido que estaba entre 2 soldados, entre soldados allá, sabiendo que lo van a quitar, lo van a matar, está dormido y todavía el ángel le tiene que llegar y hacer cosquillitas en las costillas. Órale, imagínate la paz con la que estaba dormido. Estaba, como dicen, en su tercer sueño, ya estaba ronqui ronqui este muchacho. Dice, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Otro detalle que me encanta, el 8. Le dijo el ángel, cíñete y ata las sandalias. Oye, este se quitó hasta los zapatos por fin en la cara. O sea, digo yo, ¿tenía paz? ¿Estaba confiando en el Señor? Yo creo que si yo estuviera en la cárcel, estuviera con zapatos y con todo así temblando. Vicky, háblale a mis papás. No, sin zapatos.
y con cadenas, dormido, roncando, pero confiando en el Señor. Este hombre sabía que había una familia orando por él. Yo estoy seguro que este hombre decía, hay una iglesia que está orando por mí. Sabes que, y creo que se los he compartido, sabes que mucha de la fortaleza para la familia, para mí, para mi esposa, cuando perdimos a mi hija, tuvo que ver con las oraciones de las personas. Cuando estábamos en ese cuarto de hospital, y es como las películas, estás en un cuartito, ¿verdad, madre? En un cuartito así como las películas solo, nomás esperando que venga el doctor y te diga, pues lo siento, no pudimos hacer nada. En ese cuartito yo supe que había personas orando por nosotros. Y sabes que eso a nosotros nos mantiene hasta el día de hoy fortalecidos. De saber que hay personas, de hecho tenemos amigos inconversos que hasta el día de hoy nos mandan mensajes, seguimos orando por ustedes. Este hombre sabía que había una iglesia orando por él. Y este hombre sabía que pasara lo que pasara, iba a ser la voluntad de Dios. Y luego aquí viene la parte de obedecer. Dice, ya que se despertó, ya que despierta, ¿no? Le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Oigan, qué estrategia tan más rara. Si a mí alguien me hubiera sacado de la cárcel, por ejemplo, llegara Frank y llegara Mike y llegara Mario, yo me los imaginaría con marros y con pinzas y con soldadoras, porque tienen que cortar las puertas y tienen que cortar las cerraduras. ¿Cómo se llaman las? Pero que Frank de repente me dijera, agarra la cobija esa que tienes y envuélvetela y sígueme. Yo le diría, Frank, estás loco. No me estás viendo, nos van a ver. ¿Cómo me voy a salir por los tubos, Frank? Pero sabes que las estrategias de Dios, aunque no tengan sentido, el Señor sabe por qué nos pide las cosas de la manera como las pide. Cuando el Señor te dice, yo voy a actuar de esta manera y tú dices, pero ¿cómo, Señor? Tú puedes actuar en la vida de alguien que tiene un corazón tan duro. ¿Cómo tú puedes transformar una persona que tiene pensamientos tan raros? Dice el Señor, solamente ora, confía y espera. Yo me voy a manifestar. Solamente tú tienes que obedecer. Las estrategias del Señor para nosotros siempre van a ser raras. Y siempre van a parecer tan indiferentes a como nosotros lo haríamos. Pero créanme que el plan y el propósito de Dios siempre es perfecto. Dice la palabra del Señor que Él sale. Yo no sé qué pasó. Yo en mi imaginación creo que estaba invisible. No sé. No sé si Él se hizo invisible o el Señor cegó los ojos de los soldados. ¿Cómo se abrieron las puertas? No sé. Lo único que sé es que el Señor obró en su vida. Por eso cuando una persona dice, yo no sé cómo es que el Señor transformó mi vida, si yo lo menos que quería era hacer un aleluya, como dicen muchas personas, yo no sé cómo lo hizo el Señor, pero el Señor hizo su obra perfecta en mi vida, porque yo oré, porque yo esperé en el Señor y porque yo obedecí su palabra. Yo no sé en qué prisión te encuentres tú el día de hoy, iglesia. Cada quien nos encontramos en una situación difícil. Solamente nosotros sabemos. Solamente nosotros caminamos confiando de que el Señor va a obrar. Pero no te tardes mucho en esa prisión. Muchas veces nos enfocamos tanto en nuestra situación que cuando el Señor viene y trae una palabra, seguimos ahí encadenados esperando que el Señor lo haga de la manera como yo quiero. No te enfoques en tu situación, no veas tu alrededor. Enfócate en lo que la palabra del Señor te dice. Sabes que la liberación de Pedro no fue una acción humana, fue el poder de Dios que lo rescató. Y lo único que va a cambiar tu situación, iglesia, es el poder de Dios. Lo único que va a cambiar por la adversidad que estás pasando es el poder de Dios. Pero cuando aprendas a orar,
cuando aprendas a confiar y cuando empieces a obedecer la voz del Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás, amén. Quiero hacer una oración esta tarde. Y si tú quieres pasar este lugar, yo quisiera abrir este lugar para que tú vengas delante de tu Rey, amén. Espíritu Santo, venimos delante de ti, Jesús. Primeramente dándote gracias, Jesús, por ser nuestro Rey, por ser nuestro Dios. Gracias, presencia de Dios, por el poder, Señor, que hemos visto manifestado en nuestra vida, Jesús. No en el poder, Señor, de las añadiduras, Señor, que a veces te hemos pedido, Jesús. Nuestro enfoque, Señor, está en lo espiritual, Padre, y no en lo material, Jesús. Nuestro enfoque va más allá, Señor, de querer acumular riquezas en este lugar, Señor. Nuestro enfoque va con la salvación de mi familia, Jesús. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, poniendo toda duda, Señor, toda incertidumbre a tus pies, Jesús. Confiando, Señor, de que como tú permaneciste fiel, Señor, en tu palabra, Jesús, que tú tienes el poder, Señor, para hacerlo en nuestra vida. Señor, pero que no estás obligado a hacerlo, Jesús. En ningún momento, Señor, te vamos a obligar a hacer lo que nosotros queremos, Señor. Nosotros solamente, Jesús, oramos y confiamos y esperamos tu voluntad, Señor. Sabemos que nuestra vida, Señor, no es una vida aquí en esta tierra, Jesús. Padre, sabemos que las riquezas, Señor, no son para esta tierra, Señor, no son para esta vida. Que lo que nosotros anhelamos, Señor, es una vida eterna contigo en el cielo, Jesús. Ya sea sanos o no sanos, Señor. Ya sea en momentos de necesidad o de no necesidad, Jesús. Nosotros en ti estamos llenos, Señor. Nosotros en ti, Jesús, estamos completos, Señor. Tú eres nuestra porción, Jesús. Tú eres, Señor, nuestra felicidad. En ti encontramos contentamiento, Señor. En ti encontramos plenitud, Jesús. En ti encontramos seguridad, Señor. En ti encontramos confianza, Señor. En ti nuestra vida está segura, Jesús. Y sabemos, Señor, como le dice tu palabra, Jesús, que muchas son las aflicciones del justo, Padre, pero de todas, Señor, tú nos librarás. Tu palabra dice que en este mundo habrán muchas aflicciones, pero también dice que tú ya has vencido a este mundo, Jesús. Y en esa verdad, Jesús, nosotros descansamos, Señor. En esa promesa, Jesús, nosotros descansamos, Jesús. En una eternidad, Jesús, adorándote por siempre, Padre. Padre, de esta manera, Señor, te seguimos pidiendo por la sanidad completa de nuestra hermana Chris, Jesús.